Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lau y hoy vengo con un story time de cómo conseguí mi primer trabajo en ciencia de datos. ¿Y por qué este video? Se preguntarán. Bueno, la realidad es que más de una vez me han preguntado, che Lau, ¿cómo hiciste para conseguir tu primer trabajo en ciencia de datos? Y la verdad es que me parece una pregunta súper ultra válida porque yo estuve en ese lugar de venir de otro área, de tener que conseguir mi primer empleo para empezar a desarrollar experiencia en Data Science y no saber por dónde corno arrancar. Entonces hoy me pareció buena idea compartirles lo que fue mi primera experiencia en DataCamp o DataCamp para los amigos. Si nunca escucharon hablar de DataCamp, DataCamp es una plataforma de e-learning con un montón de cursos para aprender Data Science en inglés y haciendo, que tiene oficinas en Nueva York, en Bélgica, en Londres, y allá por 2019 yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos en mi primer pasantía de ciencia de datos. Mi objetivo entonces, el día de hoy, si bien la primera experiencia laboral va a ser específica y única de cada uno, es que se vayan con ciertos consejos generales que creo que le pueden servir a todas esas personas que estén buscando tener su primera experiencia en ciencia de datos. Ahora bien, antes de empezar con este video y para que sea de mayor utilidad, les propongo dividirlo en 5 secciones que me gustaría cubrir. En una primera sección, me gustaría contarles cuál era mi experiencia a la hora de buscar mi primer trabajo en datos. En una segunda sección, me gustaría contarles cuáles fueron los requisitos específicos para entrar en DataCamp. En tercer lugar, me gustaría contarles qué fue lo que hice una vez estando dentro de DataCamp. En cuarto lugar, me gustaría contarles cuáles fueron los mayores desafíos que encontré y qué me llevé de esa experiencia. Y en quinto lugar, me gustaría dejarle algunos consejos que creo que le pueden servir a cualquiera que esté buscando su primer trabajo en Data Science. Entonces ahora sí, vamos con la primera cuestión, que es ¿cuál era mi experiencia a la hora de buscar ese primer trabajo en datos? Bueno, quienes sigan mis videos de hace tiempo sabrán que mi pasado es en ingeniería nuclear, que yo desde 2014 y por casi 4 años trabajé como ingeniero nuclear en el área de seguridad nuclear para las centrales argentinas. Pero allá por 2018 decidí darle un giro a mi carrera porque quería un rol un poco más técnico y a través de una beca Fulbright tuve la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos y estudiar un máster en ciencia de datos en la Universidad de Nueva York. Hasta acá todo bien, la verdad que mi título en ingeniería me había dado herramientas matemáticas y de la estadística que me hacían sentir bastante seguro a la hora de encarar ese cambio, pero la realidad es que cuando en 2019 empecé a buscar mi primera posición en datos, me di cuenta que había muchas otras herramientas que todavía no tenía. Para ese entonces yo estaba cursando mi segundo semestre en la maestría de ciencia de datos, había tomado un curso en programación en Python, un curso de introducción a ciencia de datos y estaba haciendo un curso de Machine Learning. Después, por mi parte, también había tomado cursos online antes de empezar la maestría, sabía un poco de SQL, un poco de NumPy, un poco de Pandas. Pero la realidad es que había muchas cosas, sobre todo de la jerga de la programación y de la experiencia que te da simplemente poner las manos en la masa, que no tenía. Eso sí, lo que no tenía duda era que si quería trabajar en Data Science a futuro, tenía que empezar a desarrollar experiencia profesional para hacer crecer mi CV en todo lo relacionado a datos. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es ¿qué hice específicamente para conseguir ese primer puesto en ciencia de datos? Y bueno, creo que específicamente hice 3 cosas fundamentales. En primer lugar, entendí por una amiga que tenía que adaptar mi CV a un formato mucho más tech friendly, es decir, hacerlo más amigable hacia los puestos de programación o de ciencia de datos a los cuales estaba aplicando. Y después, aplicar a cuanta posición junior y de pasantías viera en LinkedIn y en Glassdoor. No quiero detenerme mucho tiempo acá porque la verdad que podríamos hacer un video entero de cómo armar un CV para programación, pero a grandes rasgos considero que un CV de ciencia de datos debería incluir lo siguiente. En primer lugar, deberíamos incluir nuestros estudios, de grado o posgrado si tenemos, y si no, cursos y certificaciones que hayamos realizado. Después, además, deberíamos incluir nuestra experiencia profesional por más modesta que sea. Recuerden que yo en el momento de buscar mi primera experiencia de datos venía de otro área, así que mucho no tenía, con lo cual recurrí a contar qué herramientas conocía y en qué proyectos lo había aplicado en la universidad o trabajando por mi parte en cursos online. Después, también lo que hice fue reducir toda esta información a una carilla. Y esto puede ser difícil para algunos, pero a veces menos es más, así que traten de poner toda esta información en no más de una carilla. Acá en la descripción del video les voy a dejar 2 links, uno en español y uno en inglés, de cómo adaptar su currículum a un formato más parecido a este que les estoy contando. En segundo lugar, lo que aprendí buscando este puesto fue que en general las entrevistas de programación involucran un desafío técnico o un pequeño examen. En particular, el desafío de DataCamp tenía varias secciones. Una de ellas era un multiple choice donde medían qué sabía yo de estadísticas y qué sabía yo de algunos conceptos fundamentales de Machine Learning y de ciencia de datos. Después había también algunos ejercicios de programación en R, en SQL y en Python que eran sencillos, pero también había un límite de tiempo, con lo cual no podía buscar todas las respuestas en internet, sino que tenía que estar bastante canchero para poder hacerlas
más o menos en el tiempo que me daban. Y finalmente, al aprobar ese desafío técnico, llegó una última etapa donde me citaron a mí y a otros candidatos, y en esa etapa se nos presentaban situaciones problemáticas y nosotros lo que teníamos que hacer era proponer soluciones y argumentar por qué considerábamos que nuestras soluciones podían ser las mejores a ese problema. Y de esa manera veían cómo razonábamos y cómo nos comunicábamos con otras personas. Y finalmente, después de todo este proceso, quedé seleccionado. Lo que nos lleva a la tercera cuestión, que es ¿qué hice estando en Datacamp? Bueno, básicamente trabajé en dos proyectos. El primero de ellos tenía que ver con desarrollar ejercicios para el curso de programación orientado a objetos en Python, y el segundo proyecto tenía que ver con desarrollar prácticas en Jupyter Notebook para enseñarle a estudiantes que recién comenzaban en ciencia de datos cómo aplicar técnicas de árboles y la técnica de regresión logística para problemas de clasificación en datos. Si no entienden nada de lo que acabo de decir, no se hagan problema. Pero lo que quiero que se lleven de acá es que, si bien yo consideraba que estaba súper verde para empezar a trabajar en ciencia de datos, y de hecho lo estaba, en ese momento me dieron tareas que sí estaban a mi alcance y con las cuales pude empezar a dar mis primeros pasos y enriquecer mi currículum en ciencia de datos, y que después me llevaron a puestos más interesantes. Y esto nos lleva al cuarto punto, donde quiero contarles lo mejor que me llevé de esta experiencia y cuáles fueron algunos desafíos que encontré. En primer lugar, una de las cosas más piolas que me llevé fue poder familiarizarme con las técnicas ágiles de desarrollo. ¿En qué consistía esto? Bueno, básicamente con mi tutora nos poníamos objetivos cortos que en 1 o 2 semanas podíamos lograr. Y de esta manera íbamos midiendo el progreso del trabajo semana a semana o cada 2 semanas. Y después iterábamos sobre el resultado anterior. Esto era distinto a como yo estaba acostumbrado a trabajar como ingeniero, donde teníamos un objetivo y quizás no medíamos resultados hasta pasados 1, 2, 3 meses de trabajo. En mi rol se esperaba bastante proactividad, y si bien partíamos de premisas sencillas de trabajo, estaba en uno desarrollarlos de la manera más ingeniosa posible. Y la verdad es que a veces los deadlines eran bastante acotados. Por otra parte, poder trabajar en las oficinas de Datacamp en Nueva York me dio la posibilidad de conocer un grupo de trabajo técnica y culturalmente súper diverso, y eso para mí fue súper enriquecedor. Porque de repente en el pasado yo solo trabajaba con ingenieros y ahora estaba trabajando con gente que venía de backgrounds súper distintos, y de eso se aprende un montón. Además, tuve la chance de cruzarme con gente muy copada como David Robinson o Hugo von Anderson, que si alguna vez hicieron un curso en Datacamp posiblemente se los hayan cruzado. Y por último, el lugar de trabajo era soñado, porque los pasantes tuvimos la suerte de entrar a trabajar a las oficinas que en su momento quedaban en el Empire State Building, que es un edificio muy conocido de Nueva York, que posiblemente lo hayan visto, así sea en una película. Y después las oficinas las mudaron al One World Trade Center, que es el edificio que construyeron en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Así que realmente el lugar de trabajo era como soñado, y creo que nunca en mi vida me levanté con tantas ganas de ir a la oficina, y posiblemente nunca más volverá a pasar. Eso sí, en Datacamp no había ni mate ni facturas. Malísimo Datacamp. Y ahora sí, vamos llegando a la última sección de este video, donde les quiero dejar algunos consejos que les pueden servir para cuando busquen su primera posición en ciencia de datos. El primer consejo que les quiero dar es que a la hora de buscar su primera posición en datos, ajusten sus búsquedas al perfil profesional que más se ajuste a su experiencia. Es decir, definan si ustedes quieren trabajar de Data Analyst, de Data Engineers o de Data Scientist. Si no saben de lo que estoy hablando, yo tengo un par de videos donde explico cada uno de esos perfiles, así que pueden ir a verlos y definir a cuál de esos roles a ustedes les gustaría aplicar en el futuro. Tengan en cuenta que si aplican un rol de Data Engineer pero su perfil es más de analista, es posible que consigan muchas menos entrevistas. Así que tómense el tiempo para saber qué quieren hacer y luego empiecen a aplicar a esos roles. Y por otra parte, les recuerdo que si tienen alguna persona que los pueda recomendar para ese rol, es mucho más probable que consigan una entrevista de esa forma. Además, y esto es muy importante, adapten sus CVs al formato del país en el cual están aplicando. Recuerden que en la descripción de este video yo les voy a dejar algunos enlaces con referencias de cómo mejorar su currículum. El mío en particular lo preparé de un modo muy similar al que relata Tina Wang en su video, pero si no saben inglés no se preocupen, porque también es posible hacer un gran resumen en español. Por otra parte, si en la aplicación que están haciendo les piden una carta de presentación, no sean vagos y háganla específica para el rol que están aplicando, porque de esa manera pueden explicar por qué ustedes son la persona indicada para ese rol. Es muy fácil para el reclutador darse cuenta si ustedes están haciendo una aplicación genérica y la mandan a un montón de lugares. Y por último, si están preocupados porque no tienen mucha experiencia profesional, bueno, recuerden que además de la experiencia profesional, lo que pueden hacer es poner proyectos académicos en los cuales hayan aplicado ciertas herramientas que ustedes aprendieron estudiando, o también pueden incluir proyectos online en los cuales hayan trabajado para mostrar que tienen cierta experiencia con los conceptos que se piden para el rol al cual están aplicando. Y para encarar los desafíos técnicos que van a ir apareciendo en esas primeras entrevistas, recuerden repasar los conceptos de estadísticas, de Python, de SQL o de Machine Learning que van aprendiendo en los cursos que toman.
Normalmente las cuestiones técnicas que van a aparecer van a ser ejercicios de programación fáciles o intermedios como los que pueden encontrar en plataformas como LeetCode, salvo que sean senior developers, en cuyo caso dudo que estén viendo este video. En la descripción de este video les voy a dejar algunos sitios donde pueden ver ejemplos y empezar a practicar este tipo de ejercicios. Y les repito, normalmente no son tan difíciles, pero el tiempo que nos dan para resolverlos es muy corto, con lo cual uno tiene que estar canchero para poder resolverlos de manera rápida y eficiente. Y por último les digo que no se den por vencidos. La realidad es que conseguir ese primer trabajo en datos puede ser una tarea bastante ardua. En los 5 años que llevo trabajando en datos, la verdad es que apliqué a decenas y decenas de posiciones y fallé en muchas entrevistas hasta poder dar con los roles que finalmente conseguí. Entender a qué posiciones aplicar y de qué manera hacerlo es también un proceso de aprendizaje. Así que cuanto antes se tiren a la pileta, fallen y vayan aprendiendo de sus errores, antes van a poder conseguir su primera posición en datos. Y así llegamos al final de este video. Espero que se vayan con algún buen consejo de acá, que compartan sus experiencias en entrevistas en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan el contenido con quien consideren que lo puede encontrar útil. Chao.